Primero, ¿por qué el afán de presentar el crecimiento mensual? Después dicen que trimestral, después semestral. Y si es cierto que nosotros estamos creciendo tan maravillosamente, si el país está produciendo esa riqueza para nosotros decir que estamos creciendo 5.5, o se debe a la entrada de capital a través del endeudamiento. Bueno, primero, con respecto a la primera pregunta, ¿por qué tanto el PIB, no? Sí. Porque el único ámbito de evaluación que ha elegido este gobierno es el PIB. Eso es el único ámbito de evaluación del éxito. Esas son decisiones de política que se toman. Tú puedes elegir otros indicadores de evaluación de éxito, como calidad de vida, mejoría en las condiciones generales de vida, cosas de ese tipo. En segundo lugar, mira, cuando tú haces un análisis de las estadísticas dominicanas desde el año de 1940, de 50, porque en realidad las estadísticas macroeconómicas empiezan las primeras estimaciones del producto es del año de 1947, pero la producción sistemática de las estadísticas del Producto Interno Bruto es del año de 1950. Cuando tú construyes una serie desde el 50 hasta la actualidad, tú vas a ver que la tasa de crecimiento de la economía dominicana es 5.4%, que es una tasa El de promedio anual. promedio anual. Sí. Y tiene una volatilidad que nos ubica en el sexto lugar de América Latina. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que si la economía crece hoy, decrece mañana, crece hoy, pasado mañana, y así que hay un proceso de sube y baja, eso les resta efectividad a la tasa de crecimiento. Entonces, lo que uno observa es que, según los datos macroeconómicos que se registran, es que la República Dominicana es el sexto país de menos volatilidad en América Latina. Pero además, solamente hay 6 años, desde 1950 hasta el 2018, que ha habido un crecimiento negativo. Es decir, que decir que hemos crecido al 5, al 6, en esta economía no significa gran cosa. Eso es lo que se ha registrado históricamente. Ahora, el problema es que a pesar de tener 50, bueno, no 50 años, de tener 67, casi 70 años creciendo en esa magnitud, todavía hay gente que en este país se lanza a la aventura de irse en una yola a Puerto Rico, porque la economía ha sido incapaz de garantizarle una vida digna a los ciudadanos. El mejor indicador del fracaso de la forma como hemos crecido es la migración. La migración, en el fondo, es la incapacidad del modelo económico e institucional de garantizarle una vida digna a los ciudadanos. O sea que el éxito, escúchame Esteban, Sí. o sea que el éxito no debe ser el decir que estamos creciendo 5 puntos y algo, porque históricamente eso es lo que siempre ha ocurrido con la economía. El éxito de un gobierno, te dice, es que esa riqueza sepa distribuir y mejorar la calidad de vida de los dominicanos. O sea, eso es lo que Así usted es. está diciendo. Bueno, es que la gente encuentra aquí espacio para su proyecto de vida. Aunque me parece muy curioso, y eso lo podríamos discutir después, que entonces los economistas dominicanos muy poco se fijen entonces los modelos económicos de dónde van los dominicanos. Yo siempre he dicho eso, si la gente se va donde hay más capitalismo y más libertad, porque aquí no copiamos eso, pero ven, eso es otro tema. Un asunto, usted mencionaba la obsesión del gobierno, vamos a llamar actual, o los gobiernos actuales, con la estadística del Producto Interno Bruto, la cual muchos economistas hace rato han insistido en que tienen una especie de sobreuso y es un índice al cual se le quiere, sobre todo porque es muy fácil decir que se creció un tanto y un tanto. De alguna manera hacer de eso una especie de piropo a los gobernantes. Yo soy de lo que dice aquí que si hay crecimiento, y parece que lo hay, es a pesar de los gobernantes, no por ellos. Es porque hay, gracias a Dios, gente que todos los días temprano se levanta a trabajar, a arriesgarse, a competir, etcétera, etcétera. Ahora bien, ¿hubo algún gobierno, algún régimen, algún presidente, algún grupo de asesores económicos en los pasados 30 años que intentara hacer algo distinto? ¿Hubo algún momento donde quien gobernó estuvo rodeado de gente que dijo, miren, ¿saben qué? Vamos a pensar más en el poder adquisitivo de la gente, en el poder adquisitivo del trabajador, en reducir la estructura de costos que afecta a muchísimos rubros comerciales? Usted, por lo menos en su experiencia, podría recordar que en algún momento se intentara hacer algo distinto. Hubo un momento, pero terminó en una grave crisis,
que fue cuando el gobierno de don Antonio Guzmán, que él intentó, él hizo un diagnóstico sobre la base de que el modelo de sustitución de importaciones que estaba, En Bojogá. pero que ya estaba en crisis, porque él gobierna ya cuando el modelo de sustitución de importaciones está en crisis. Entonces él intenta dar oxígeno a algo que ya no podía vivir. Y lo que intenta es mejorar el nivel de salario, mejorar las condiciones de vida de los trabajadores del sector público, pero todo ello terminó en una crisis financiera muy grande, porque el modelo que implementó Guzmán, que se cerrara con una reforma fiscal, y planteó en ese momento el IVA, que era el impuesto valor agregado. Sí. Y desafortunadamente el Senado se opuso, el Congreso se opuso, aunque lo aprobó 2 o 3 años después, Sí. con Buitevis, pero era lo mismo. Y se creó una crisis financiera muy grande, que terminó en una crisis de balanza de pago, terminó en una crisis fiscal, temas de endeudamiento, y que condujo en cierta forma al ajuste de los años 80. Hay una situación, don Miguel, ciertamente, como usted dice, el crecimiento prácticamente sostenido que ha tenido la República Dominicana en su Producto Interno Bruto, en su economía, en las últimas décadas, no se ha traducido de manera, en la proporción deseada, a una mejoría de la calidad de vida de la gente. Ahora bien, tenemos a un gobierno que actualmente dice que en los últimos 6 años y medio, 7 años, redujo los índices de pobreza de un 39.9% a un 23%. Si se redujo la pobreza de esa proporción, quiere decir entonces que ha habido algún tipo de mejoría entonces en las condiciones de la Mira, el gobierno cambió el procedimiento de cálculo. No lo puede decir eso. Yo estoy cansado de repetirlo. Y no ha publicado todavía. O sea, el procedimiento de cálculo para medir el crecimiento de la economía. Mira, Para medir la pobreza. La pobreza, el empleo y la pobreza. Ok. El Banco Central mejoró increíblemente la encuesta de fuerza de trabajo, que es la que sirve para medir este tipo de información, como el empleo y la distribución y pobreza y distribución. Pero ¿qué pasa? Que es un instrumento completamente diferente a la vieja encuesta. Es como sumar, queda pera más manzana. Pera más manzana. Igual a pera. Sí, pero manzana. este método le permite a ellos exhibir esas cifras que ellos dicen que ellos comparan. Si se hubiese medido con los parámetros tradicionales, no da ese número, ese porcentaje. ¿Cuál número? ¿Cuál porcentaje? La reducción de la pobreza. Sí. Bien, pero, mira, por ejemplo, el mismo pero gobierno. cuando habla de la fuerza de trabajo, don Miguel, ¿se refiere a cuál aspecto? El gobierno habla de que se están generando en promedio anual alrededor de 150,000 empleos. No, fíjate, tú tienes que partir la estadística en el 2016. Tú solamente puedes medir de 2013 al 2016. Y puedes medir del 2015 al 2018. No puedes hacer una serie del 2000, eso que acaba de hacer el Banco Central, es decir, que del 2002 al 2018, sí. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque son dos instrumentos completamente diferentes. Y lo que debe hacer el Banco Central, antes de ponerse a publicar eso, es poner, yo lo he dicho cientos de veces, es poner los dos instrumentos y compararlos. Y cada uno decir, este concepto se asocia a este concepto en cada uno de los instrumentos. ¿Me entiendes? Entonces, eso es un error metodológico. Cuando yo cojo la cifra del 2000 al 2010, perdón, del 2013, 2002 al 2016, la cantidad de personas que entró al mercado de trabajo es igual o un poquito mayor que la cantidad de personas que consiguió empleo. Es decir, por eso la tasa de desempleo no baja. Ahora, se creó otro instrumento muy bueno. Yo digo que es un instrumento, yo que me vivo del análisis económico y de hacer estudios, reconozco la calidad del nuevo instrumento. Sin embargo, el costo ha sido que la República Dominicana nació otra vez desde un punto de vista estadístico y de esas estadísticas en el año 2015. Porque no es comparable la serie. ¿Me entiendes? Entonces, esa es una gran dificultad que hay. Pero tenemos como quiera una situación, don Miguel, en cuanto a la generación de empleo.
Yo siempre por eso cuando reviso la creación de empleos, me voy a la encuesta nacional de fuerza de trabajo del Banco Central, pero también me voy a la Tesorería de la Seguridad Social para ver cuántos trabajadores adicionales están registrándose como cotizantes. Y en efecto, en las estadísticas de la Tesorería de la Seguridad Social vemos que cada año, en los últimos años, ha ido aumentando en una proporción promedio de alrededor de 115, 120 mil nuevos cotizantes, lo cual uno asume que son nuevos trabajadores formales. Claro, ahí hay un porcentaje de trabajadores del Estado también, pero son adicionales. O sea, entonces, como que es la generación nueva de empleo. Sí, y lo que pasa también con esa estadística, yo creo que sí que es un referente, pero esa estadística tiene que estabilizarse. Porque acuérdate que nosotros partimos de cero hace pocos años. Entonces todavía hay que esperar un poquito más que la curva se estabilice. ¿Me entiendes? O sea... sí, asumiendo que eso empezó en el 2003, 2004. Exactamente. Exactamente. Entonces tú tienes que esperar un poco. Sin embargo, ahí yo te voy a decir lo Pero siguiente. es que entren, y perdóneme, don Miguel, es que hay que diferenciar dos cosas. No es que hay 150 personas sin trabajar que consiguieron trabajo. Es que eso tú tienes que sumar en la cantidad de gente, de personas, de jóvenes que entran ya en una etapa de capacidad laboral, que también son parte de esas estadísticas que hay. O sea, no que son 150 dominicanos que son desempleados y entran. No, o al mercado inclusive laboral. es gente que estaba empleada. Es gente que estaba empleada y que pasa a una condición de empleo formal. Puede ser. Se puede asumir eso, pero como quiera que sea, son empleos nuevos que se están registrando. O sea, porque el hecho de no estamos hablando de que se generaron 100.000 empleos, Eddie, y que tal vez 100.000 personas perdieron el empleo ese mismo año. Pues como quiera que sea, hay una escala ascendente. El instrumento que tenemos es básicamente la encuesta de fuerza de trabajo. Sí, el instrumento oficial es ese es el único que tenemos, sí. Porque es el único que es global. Yo tomo lo de la cotización de la seguridad social como un referente para, vamos a decir, comparativo para ver qué tan lejos o no está de la realidad lo que dice el Banco Central, porque de todas maneras uno puede tener sus incredulidades. ¿Quién certifica las datas, los números que da el Banco Central? Porque si el Banco Central es quien propone la política monetaria, debería haber un tercer organismo o un segundo no parcial que ciertamente certifique lo que dice el Banco Central. Si a principio de año el banco dice vamos a crecer un 5.7, ¿quién dice que realmente lo que se creció fue eso y no otra cifra? Sí, mira, te repito lo que te dije anteriormente, debiera haber una entidad autónoma al margen, digamos, de la cotidianidad que genere esas estadísticas. Debería crearse un instituto de estadística, algo así. En algunos países ya eso existe. Tenemos la ONE aquí. La ONE, sí. En muchos países eso existe y nadie duda de la cifra, en absoluto. Y no importa lo que pase, se puede caer el gobierno y las cifras se dan. ¿Me entiendes? Algunos países han tomado eso y le ha ido bastante bien en ese sentido y tienen mucha credibilidad. ¿Me entiendes? Entonces, don Miguel, usted acaba de decir algo que para mí es lo más importante de todas las cosas interesantes que usted ha dicho, que es que esos organismos internacionales, financieros internacionales, cuando publican el crecimiento de un estado como el nuestro, no es porque han hecho la investigación, sino es porque se llevan del maquillaje que hacemos aquí. Entonces, sí, pero eso no quiere decir que no lo haga. Está bien, no, pero él acaba de decir que no, que por ley tiene que asumir los datos que dicen aquí, que dice el Banco Central, porque es el organismo oficial quien está autorizado para hacer eso. Entonces él acaba de decir, para que la gente lo sepa, que cuando aparece y nos estrujan hasta en primera plana un espacio pagado, que el Banco Mundial dijo que el crecimiento del Estado Dominicano es de 5 puntos tanto, es porque lo copian de los datos estadísticos del Banco Central, no porque lo investigan. Porque no pueden hacer otra cosa. Eso lo está diciendo Miguel Sarajato. Ahora, Miguel Sarajato no ha dicho que se maquillan las cifras. No, pero que yo no estoy diciendo que yo estoy diciéndolo yo. Lo dijiste tú, exactamente. Ah, bueno, exacto. Y lo asumo con responsabilidad. No se vaya a decir que él dice que no, eso lo digo yo. Y lo asumo con responsabilidad. Las cifras que están disponibles. Don Miguel, usted es el director de la Comisión de Políticas Públicas del Partido Revolucionario Moderno. Recientemente vimos a Luis Abinader ofrecer unas declaraciones acerca del modelo económico. Él hace mucha referencia al modelo económico y dice que el modelo económico actual que se está desarrollando en la República Dominicana es un modelo, pudiera decirse, inadecuado, que debe ser sustituido.
no puedo ponerle a usted a interpretarlo a él de manera directa, pero como se trata de la misma organización política, sí le puedo preguntar. ¿Cómo usted evalúa o qué tipo de fallas tiene el modelo económico actual y qué tipo de modelo económico habría que aplicar para cambiar las condiciones que pudieran verse como negativas? Mira, tú tienes datos que son muy evidentes del fracaso. Tú tienes el tema de la exclusión social. Tú tienes el problema, o sea, de la migración, es un resultado del modelo. Tú tienes el tema de la situación de pobreza, de la calidad educativa, del sistema de salud, de los problemas de justicia. Todo está vinculado. Entonces, todo esto ha fracasado en la medida en que, a pesar de ese crecimiento económico, la calidad promedio de vida no está, ni siquiera se aproxima a los niveles promedios de América Latina. Entonces el modelo ha fracasado. ¿Qué hay que hacer? Bueno, sencillamente hay que redefinir nuevos sectores. Por ejemplo, hay que reorientar. El turismo es importante, básico, pero el turismo hay que integrarlo más a la sociedad dominicana. Entonces, ¿cómo debemos desarrollar el turismo? Tenemos que desarrollar los destinos, el entorno del destino. Si tú tienes un destino, un entorno que es agresivo con el turista, bueno, ese turista no va a salir y no te va a derramar recursos en la comunidad. Sí. Entonces tú tienes que tener una política clara, pongo un ejemplo, sí, claro, para que se entienda, de mejoría del entorno del destino, sea cual sea, para garantizar que haya un mínimo de derrama, porque si un turista sale y le dice, no salga, que te va a pasar tal cosa, te va a pagar, ¿no? Sí. Te van a asaltar, etc. Un turista que va a consumir menos porque no va a salir a la exactamente. Zona. Don Miguel, pero eso te lo hace referencia al área del turismo. Pero, sin embargo, el turismo no es solo el único. No, tú puedes tener la forma que tú gastes de hacer el gasto público. Por ejemplo, el tema de la eficiencia del gasto público, sí, de la calidad del gasto. Reducir sencillamente todas las filtraciones del gasto público. Hoy día hay estimaciones que te dicen que hay un desperdicio del orden del 3.8% del PIB. Miguel, y eso es mal contado. Don Miguel, vamos a otro aspecto de la economía. Ya hablamos del maquillaje, hablamos de dónde que salen los datos de esos organismos internacionales que después no le trujen en la cara aquí. Qué bueno que la gente lo sepa eso. Miren, el endeudamiento. El temor anteriormente que llegáramos a una capacidad de endeudamiento del 50% del Producto Interno Bruto, que eso representaba un peligro y un riesgo para la economía nacional. Ya estamos por encima del 50% del Producto Interno Bruto de endeudamiento y creciendo. Ahora nos maquillan también diciendo la deuda pública no financiera, la deuda consolidada, la deuda esta. No tienen tres tipos de deuda para no decirle a la gente que hace rato que no pasamos del 50%. ¿Usted cree que este país está en capacidad de seguir endeudándose así, llegar a un límite en el que el Estado pudiera explotar desde el punto de vista económico? Mira, si te voy a decir cuál es, a mi modo de ver, el principal problema de la deuda. El principal problema de la deuda es que estamos pagando intereses con nuevos préstamos. Ese es el principal problema de la deuda. Es como coger una tarjeta de crédito de este mes y pagar con la otra tarjeta, los intereses y el principal con otra tarjeta de crédito. Ay, santo Dios. Una bomba de tiempo. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Hay un concepto que se llama superávit primario o balance primario, que es de donde salen los intereses para pagar, el dinero del gobierno para pagar los intereses. Repita, ¿cómo se llama el término? Un saldo. Sí. Hay un saldo. O sea, esto lo inventaron los economistas para hacerlo más enredado. No vamos a decir que hay, sino que debe haber. Debe haber. Es un saldo. Existe un saldo. La diferencia eso entre no lo saben los economistas de verdad, ese tipo de cosas. La diferencia entre el ingreso y el gasto, sin incluir intereses, debe ser un saldo positivo equivalente al monto de los intereses. ¿Me entiendes? Eso garantiza que yo me estoy pagando mis intereses con mis ingresos. ¿Ok? Y que no me estoy endeudando. En la República Dominicana, desde el año 2008, ese número es negativo. O si es positivo, ha sido mínimo. Por lo tanto, ¿qué significa eso? Que si yo tengo que pagar 120.000, 130.000 millones de intereses, prácticamente me tengo que endeudar en 130.000 millones para pagar esos intereses. Señor Jatón, hay una
¿Estamos claros? Sí, Claro. sí. Ese sí yo Ahora- creo el ahora- principal problema. Hay un cuestionamiento, espérame, para turnarnos la pregunta, Que viejo. sobre eso mismo, discúlpame. Sí, pero tenemos que turnarnos la pregunta, pero obviamente. Si me permite, porque es sobre eso mismo. Porque él Es mencionó, que es sobre lo mío que vamos a hablar, no, Bueno, no de, está bien, entonces. no de deporte. No, está bien, entonces ya retiro la pregunta. Ok, bien. Para que tú te sientas bien. El tema de la carga que el Estado Dominicano ha asumido, sobre todo por una conducta populista, electoralista y de visión del Estado como botín político. Yo me referí a eso en nuestro primer comentario y a un artículo extraordinario, en mi opinión, que escribió Pedro Silverio, no sé si han tenido el chance de leerlo, sobre el tema de endeudamiento. El hecho de que nadie en este país, curiosamente, ni siquiera la oposición política, habla de desmontar los costos altísimos que paga el contribuyente dominicano en un Estado grande, con instituciones que no necesitan, muchas de ellas, con una empleomanía más allá de la necesaria, con cargas de asistencialismo que desdice mucho de una política que busque elevar el nivel de vida de esas personas hasta que se hagan independientes de esa asistencia. Hoy por hoy, ¿cómo podemos hacer que eso cambie sin de verdad agarrar el toro por los cuernos y decidir cuánto podemos ahorrarnos de lo que hoy tenemos como carga para atender ese Estado enorme, caro y sobre todo infuncional que tenemos? Mira, yo creo que este país no necesita por el momento una reforma fiscal. Ah, no. No. Oh, bueno. El gobierno tiene que concentrarse en mejorar la calidad del gasto. Entonces, Ok. lo que tú tienes que hacer es, con lo mismo que tú tienes, Sí. Demostrar que puedes administrarte mejor. exactamente, o sea, en vez de tener una botella, O 100. o 100 botellas, o empleado, o un funcionario, un embajador, ¿cómo se llama?, alterno en la ONU. 300 vicecónsul, por 300, ejemplo, que no coger hacen los nada. $100 que tú le pagas, o los $1,000, los $3,000, coger ese dinero y meterlo en la seguridad, o meterlo Justicia, en justicia, donde se necesita. Policía, claro. Entonces, eso es lo que tú necesitas hacer. Ahora, en segundo lugar, tú tienes que cerrar el déficit del gobierno. La forma como se proponemos, inclusive esto sí lo hemos discutido mucho con Luis, que tú mencionaste, Sí. es reducir el crecimiento del gasto público a la mitad o a una proporción de los ingresos. Los ingresos públicos crecen más o menos, números redondos, ¿no?, alrededor del 10-11% todos los años, por crecimiento vegetativo, porque crece el producto nominal. Entonces, lo que hay que hacer es que los gastos crezcan, por ejemplo, no necesariamente ese número, pero que crezcan a la mitad Una de lo proporción que menor. crece Para que haya un superávit. los ingresos, para que en Para un que- periodo para de, que- sí. de 4 o Para que 3 se años equilibre. se reduzca, junte, sí. se desaparezca el déficit fiscal. Primero, mejorar la calidad del gasto. ¿Ok? Correcto. Yo Hay no que estoy- empezar por ahí. Sí. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene ninguna legitimidad para pedir un chele más a la ciudadanía. Porque en este es un Estado donde predomina tanta la impunidad, donde hay tanta corrupción, nadie cree que ese dinero se va a utilizar. Y aunque puede haber, no lo dudo, a un funcionario honesto y serio, nadie se lo cree. ¿No? Francis, hablemos de los 2.250 millones de dólares que anunció el secretario o el ministro de Finanzas que se tomarían en lo sucesivo después de la sentencia que le dio ganancia al gobierno. Sí, 2.250. la referencia era la siguiente, don Miguel, cuando Eddie le preguntó sobre el endeudamiento y que hablamos de eso, que se está pagando con deuda, se está pagando deuda con endeudamiento. Usted mencionó el año 2008 y en el año 2008 ocurrió algo interesante. Se produjo la crisis financiera internacional de Estados Unidos que también tuvo repercusiones prácticamente en todo el mundo y en la República Dominicana. Y a partir de ahí, y recientemente vimos a José Ruiz Presbot hacer ese recordatorio. Aunque aquí se dijo en esa época que estamos blindados, recuerda. Sí, pero que a partir de ahí, en los organismos internacionales, principalmente el Fondo Monetario Internacional, cambió su receta y comenzó a recomendarle a estos países, como la República Dominicana, que recurrieran al endeudamiento para invertir en una especie de dinamismo de sus economías. Claro, en ese momento, tanto el presidente Leonel Fernández como posteriormente el presidente Danilo Medina le cogieron el gusto a eso de una manera tal que simplemente nos hemos acostumbrado a ir cubriendo déficit con endeudamiento porque eso fue lo que recetó el organismo internacional cuando se pudo haber hecho otra cosa. Ya en el 2009 estaban recogiendo. Sí, estaba así, pero nos quedamos nada más con la receta inicial de que recurriéramos al endeudamiento, algo que no acostumbraba a hacer
el Fondo Monetario Internacional antes de eso. O sea, que fue un cambio de receta que, como les dije, negativamente los gobiernos lo que hicieron fue que lo aprovecharon y se han mantenido en el mismo ritmo de endeudamiento o en un endeudamiento creciente, que se ha traducido en lo que tenemos ahora. De desinstitucionalización, todo el tema de la corrupción, todo el tema de la impunidad. Todos los indicadores internacionales de calidad de las instituciones se han deteriorado en la República Dominicana. Pero antes de seguir, yo quisiera aclarar qué hacer, ¿no?, frente a esta situación. Yo decía, lo primero que hay que hacer es mejorar la calidad del gasto, ¿no? Eso es lo primero que hay que hacer. En segundo lugar, hacer que el gasto crezca menos que los ingresos públicos para recoger el déficit. Si no recogemos el déficit, esta situación va a ir de mal en peor. Tenemos que enfrentar todo el problema de la corrupción y de la impunidad, todo el problema institucional de este país. En estas condiciones es muy difícil que el país pueda seguir avanzando, ¿no? Entonces, y cuarto lugar, hay que establecer criterios claros y objetivos de para qué endeudarnos. Ahora nos estamos endeudando para cualquier cosa. Y yo creo que debemos endeudarse, no es ni malo ni bueno. Sí, tienen ¿no? la capacidad ¿Es para para qué? pagar. Es para... ¿Para qué? Está- Hay países con más deuda que nosotros, sí, pero su problema de infraestructura, Sí, todo aquí, su tú problema te de endeudas salud y te endeudas y no hay pública. un solo problema Pues, básico resuelto. Aquí no estamos endeudando para pagar gasto corriente, Exactamente. para completar la ley presupuesto cada año. Exactamente. Una pregunta, ¿en qué afecta a la economía y al gasto? Lógicamente lo afecta, pero económicamente, ¿qué significa una cantidad de hombres y mujeres que hay en la nómina estatal con lujosos salarios que a veces dicen, no, pero eso no significa nada para la economía? Pero ahorita en mi comentario yo voy a decir lo que significa un salario de 250,000 pesos, qué problema resuelto para un vago que no va a eso, hijo de fulanito de tal. O sea, ¿qué significa esa gran carga en nómina parasitaria que tiene el Estado Dominicano de gente que no trabaja, que pueden ser empleados esos recursos en otra área que sí pueden resolver un problema? Mire, yo creo que tiene varias dimensiones. Una dimensión, por supuesto, es económica. Hay que proteger los cheles. Alguien decía, yo me acuerdo, que los cheles, hay que proteger los cheles porque los pesos se defienden solos. Algo así. O sea, yo sí creo que una política clara para mejorar la calidad del gasto implica defender todos los cheles, ¿no? Y hay que ir ministerio por ministerio a una revisión de toda la estructura de gasto. Eso no es nuevo, no es un invento nuevo, eso lo hizo Clinton cuando quiso corregir el déficit que le había dejado en los republicanos. Un segundo elemento, esto tiene unas implicaciones éticas, ¿no? Y en la sociedad dominicana. Estamos diciendo que un fulano, por ser hijo de sutano, Sí. primo de Mengano, se me refiero a eso, que tú estás, Sí, creo sí, que sí. tú estás refiriéndote El a hijo eso, de Mengano y que el de está Sutano. saliendo ahora, vale más, ¿no? Probablemente, el mensaje que está diciendo, mira, fulano por ser hijo está ganando más, ¿me entiendes? Es un mensaje, yo creo que tiene derecho, si realmente No, sí se lo trabaja, gana, sí trabaja. y si se lo gana en buena Sí lid. trabaja. Pero el mensaje que se está dando actualmente en el país es que una parte de la ciudadanía es de primera y otra parte de la ciudadanía Claro. es de Tú sabes que segunda. con 250, yo estuve calculando la cantidad de enfermeras que trabajan en el Mocoso Puello, por ejemplo. Tú coges 250,000 pesos que está ganando un vaguito de eso, porque son vaguitos, porque son hijos de los grandes vagos. Entonces, hacer los chiquiticos son vaguitos. Tú le aumentas en 5,000 y 7,000 pesos a la cantidad de enfermeras que hoy trabajan, el personal de enfermería que hoy trabajan en el Mocoso Puello, y ven a Dios y resuelven un gran problema. Un solo salario de un muchachito de eso. Correcto. Y tú coges con otro salario y coges otro hospital y le aumentas otro hospital. Tú le resuelves el problema a los enfermeros de este país y a las enfermeras y los enfermeros que están ganando salarios de miseria. Y todos los días tienen que hacer un llamado, un levantamiento a protesta, porque no le aumentan su salario. Eso también deslegitima al Estado. Bueno, y Y lo si deja, nos y lo quedamos deja sin fuera de combate para poder hablar para entonces de poder una reforma hacer- fiscal. exactamente. Por lo tanto, el principal daño, y ahí suscribo lo que usted ha dicho, además del, claro, lo financiero, es un daño cultural, es un daño ético, porque revierte la idea de que usted puede ganar más a medida que se capacita, se entrena, se sacrifica y rinde un servicio que de alguna manera le genera un beneficio al país.
El día que aquí se haga de verdad una reingeniería basada en qué aporta cada quien desde el puesto que tiene en el Estado, no va a quedar mucha mesa con todas sus patas. Porque comencemos porque el Estado insiste, hay que insistir en que no genera riqueza. Administra la que producen los ciudadanos en su sacrificio, su esfuerzo, el riesgo que asumen, el emprendimiento que hacen todos los días trabajando. Entonces, encima de eso, ¿cuántos jóvenes hoy no prefieren que el Estado los nombre en un puesto a ir al sector privado donde, además de que los salarios que se ofrecen son menores, porque la rentabilidad es menor, pero ahí hay que ganárselo trabajando, hay que cumplir, hay que ponchar, tienes un supervisor que se va a fijar en tu rendimiento. No es que solo tienes que ganártelo trabajando. Te vas es que allí estás blindado por apellido. Es que para entrar no vale el apellido. Por eso que tú el tengas. tema de la calidad del gasto. El gran problema es la calidad del gasto. Si nosotros no mejoramos la calidad del gasto, si gastamos donde... El Estado Dominicano y la sociedad dominicana tienen unas grandes necesidades y el desarrollo necesita financiamiento. Pero en esta situación, donde si tú le echas más dinero a este Estado, se diluye, desaparece, se gasta en política. Pero señores, no estamos hablando de que que quieren comprar, de que están ofreciendo 30 millones de pesos. Yo no sé si es verdad o mentira. Pero para un voto. Para un voto. Sí, o sea, son los cuartos de nosotros. Eso es verdad, Ahora, sí. Me quedo con esa Y aquí hay afirmación. 5 actividades políticas que se van a hacer mañana, que no es con el salario de lo que la están Me montando. voy a quedar con esa última oración del peligro de darle más a un sistema que en los últimos 40 años, sin importar los protagonistas, le ha decepcionado a los dominicanos. Y recuerdo el hecho de que mucha gente ahora, sobre todo con las críticas a las ARS, a las FP y demás, ha pretendido que insinúa que la solución a eso es poner esos recursos en manos del Estado. Yo por eso me niego rotundamente a quien yo creo que hoy me está estafando, darle más recursos. Sí, pero el Estado no tiene por qué ser así. Bueno. El Estado no tiene por qué ser así. El Estado es necesario en una sociedad. Yo creo que lo que tenemos que crear es un nuevo Estado. Tenemos que refundar el Estado, tenemos que crear una nueva sociedad. Don Miguel, los 2.250 millones de dólares en bono soberano que anunció el gobierno, ¿en qué situación nos ponen? ¿No es tanto o sí resulta que sería mucho, brevemente? No, eso sigue la misma política de endeudamiento, o sea, no varía nada, sencillamente sigue lo mismo, ¿no? Sigue lo mismo, estaba presupuestado, pero es lo mismo, no hay una situación que cambie. Inclusive, peor aún, los bonos soberanos, casi el 70% de la deuda está en bonos ahora, 60 o 60%, una cifra así. Los bonos tienen una serie de características que son diferentes a los préstamos que te daban bilaterales. Sí, hay que justificarlo menos. El bono, primero, el acreedor sabe que el bono se paga, porque el acreedor no le importa a dónde va su dinero. No, lo que le importa es lo que va a ganar y en cuánto tiempo. Exactamente. El acreedor, el que compra el bono, puede estar en Birmania, puede estar en la India, puede estar en Nueva York, puede estar en Santiago. Tú no sabes quién es el comprador del bono, ¿no? Entonces, como es un bono soberano, está garantizado por el Estado. Y para que el sistema funcione, el mundo sabe y aprendió que como es un bono soberano, se va a pagar, aunque se muera medio país. Y no importa que se muera medio país, porque ya ha ocurrido en otros países, que se ha muerto una gran cantidad de gente porque no hay dinero para salud, no hay dinero para educación, no hay dinero para calidad de vida. Entonces, ese es el gran problema. Y si no lo pagas, entonces te tienes que apear del mundo. Y por supuesto, no te puedes apear del mundo. Exacto. Gracias, don Miguel Seara Hatton, que estaba con nosotros la tarde de hoy, conversando de economía. Siempre sus palabras son agradables, sea desde la tribuna que sea. Gracias por haber venido. Esperamos que vuelva nuevamente. Cómo no, con mucho gusto.